Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hacer un análisis de la sorpresa, acontecida en la Cámara de Senadores el pasado día jueves. ¿Y por qué sorpresa? Porque en realidad, por lo menos una buena parte de la ciudadanía consideraba que no se tendrían los números para ratificar la versión del Senado en relación con lo que se conoce dentro de la opinión pública como la ley del tabaco. Lo cierto y lo concreto es que la versión del Senado habla entre un 30 como piso y un 40 como techo, del porcentaje a la ley del tabaco. Hoy está al 18%. ¿Por qué es importante este tema? Y es importante porque una de las principales causas de la enfermedad y la muerte prevenibles en el mundo tiene que ver con el tabaquismo. Incluso se hizo un estudio entre el año 1990 y 2010, donde se demostró que el 6.3% de las muertes prematuras están vinculadas precisamente al tabaquismo. Si esto tuviéramos que traducir en términos numéricos, estamos hablando de 6 millones de muertes por año. En el caso de América Latina, el 13%, de las muertes, el 13% de las muertes de los adultos mayores de 35 años están vinculadas, al tabaquismo. Esto es en el caso de América Latina. Ahora, otra de las cuestiones que se asocia al tabaquismo es que esto como consecuencia genera una improductividad y por otro lado también tiene un fuerte impacto en lo que hace al gasto de bolsillo, por el costo justamente que representa acceder, a los cigarrillos. Por otro lado, cuando hablamos de tabaquismo, también tenemos que básicamente focalizar nuestra mirada en el impacto que genera en términos de costo para la salud pública. Algunos estudios demuestran que incluso en algunos países, el costo en términos de lo que destina un país para atender las enfermedades vinculadas al tabaquismo llega al 1% de su Producto Interno Bruto, mientras que en otros países incluso representa el 15% del gasto nacional para atender, reitero, las enfermedades causadas por el tabaquismo. En el caso particular de Paraguay, atiendan estos números. 9 personas mueren diariamente a causa del tabaquismo. Y desde el punto de vista presupuestario, el 1,5 billones de guaraníes son gastados cada año para tratar problemas de salud vinculadas al tabaquismo. Entonces, ¿por qué la ley del tabaco se quiere simplemente vincular como una cuestión político-partidaria porque el actual presidente de la República es un empresario del sector tabacalero? Si estas cuestiones que estamos planteando son cuestiones sustentadas en datos objetivos que tienen que ver con el presupuesto de la nación dentro del área de la salud pública y básicamente tiene que ver con las enfermedades y muertes de personas. De eso estaremos hablando justamente hoy en Visión País. El tabaquismo desde la perspectiva de la salud pública, pero también desde la perspectiva de la economía, del presupuesto general de la nación, en lo que hace fundamentalmente al área de la salud pública. Nos acompaña hoy en Visión País el doctor Iván Allende. Él es médico, exdirector de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un gusto estar contigo y con los panelistas en este programa de Visión País y un saludo muy cordial a la audiencia. Saludamos también a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a nuestro invitado Juan Pablo y a la audiencia. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches, a nuestro invitado, a Karina y por supuesto también a nuestra teleaudiencia.
Los datos que vamos a compartir con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa realmente más que preocupantes son alarmantes en términos de salud pública y en términos de costo que representa justamente las enfermedades que son directamente vinculadas o que son consecuencias del tabaquismo. Por tanto, requiere un debate serio, un análisis agudo, lo que hace a la figura de la ley del tabaco en Paraguay o el aumento de la ley del tabaco en Paraguay. Brevísima pausa. La ley del tabaco entre lo impositivo y la salud pública es el tema de análisis hoy en Visión País. Y mucho se ha dicho, se construyeron varios discursos en relación del tratamiento, del aumento del impuesto al tabaco en ambas cámaras del Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Incluso se construyeron discursos vinculados simplemente como un pase de factura, se suele decir en términos vulgos, al presidente de la República, Horacio Cartes. Sin embargo, cuando accedemos a datos estadísticos, nos encontramos con que el tabaquismo genera serios problemas para la sociedad, tanto desde el punto de vista de la salud pública como desde el punto de vista económico, es decir, en relación con lo que el Estado invierte en el ámbito de la salud pública para atender las enfermedades vinculadas o que son consecuencias del tabaquismo. Ya trasladamos la pregunta a nuestro invitado, el doctor Iván Allende, su conocimiento y su experiencia precisamente como exdirector de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Ministerio de Salud como ente del Estado responsable de la salud pública, ¿cuál ha sido el tratamiento que dio al tabaquismo, doctor? Bueno, justamente escuchaba tu presentación y los datos que fuiste compartiendo con la audiencia y de verdad no creo que sea un pase de factura, porque justamente el convenio marco con las naciones, con la Organización Mundial de la Salud para adecuar los mecanismos legales y también las intervenciones de los países en relación al control del tabaquismo fue del 2006. Entonces estamos hablando de que realmente hay un esfuerzo por colocar en agenda pública el problema del tabaquismo como causante de un problema de salud colectiva, de salud pública, salud colectiva, ¿verdad? Y vinculado a eso que también nuestro sistema de financiamiento tiene que ver con la matriz tributaria. Entonces yo recuerdo justamente en el 2005 el Programa Nacional de Control de Tabaco, que es un programa de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, ya estaba vigente y logró después de un intenso lobby. Y recuerdo muy bien aquel proceso de que Asunción, por ejemplo, como comuna, saque la ordenanza 201, si mal no recuerdo, del 2005, para prohibir el fumar en lugares cerrados, por ejemplo. Después, en el 2006, fue la firma del convenio marco, la ratificación. En el 2007 salió la ordenanza municipal que prohíbe la venta a menores de edad de cigarrillos, ¿verdad? Entonces, hay un esfuerzo ya de larga data en el país para posicionar al tabaco como realmente o al consumo del tabaco como un problema de salud pública. Justamente es muy abrumador lo que presentaste, esos datos que compartiste son del 2015 y solamente vinculado a la población de mayores de 35 años. Entre esas más de 3.000 muertes anuales que se tienen por causas prevenibles, porque realmente las vinculadas al tabaco hay que resaltar que son prevenibles, incluye también a más o menos 300 casos de muertes en fumadores pasivos, o sea, gente que no fuma, pero que igual enferma a raíz de estar expuesto al humo del tabaco. Entonces el problema es realmente muy grave y bueno, tenemos factores de exposición que van acrecentando los números y eso no está resuelto. Entonces esta tarea de elevar el costo del cigarrillo está vinculado a la idea de que disminuya el consumo, ¿verdad? Y aumente la tributación, que podría derivarse después a otros programas, como de hecho está previsto, ¿verdad? Porque se habla de que esa mayor recaudación que se tendría aumentando el impuesto al tabaco podría redituar en fondos para la niñez, para salud pública y para la educación.
Quiero volver sobre ese tema durante el desarrollo de nuestro programa, doctor. Ahora quiero compartir con la audiencia algunos datos estadísticos. Una primera cuestión, el consumo del tabaco mata, pero no mata de manera inmediata. Y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde se hacen los costos de lo que representa para la salud pública las enfermedades. Es decir, para sintetizar, el tabaco mata, pero mata lentamente. Entonces, aparecen algunas enfermedades que durante el desarrollo del programa vamos a ir justamente hablando de cada una de esas enfermedades. Tenemos incluso algunas placas también. Si observamos la placa que tiene que ver con las franjas etarias y justamente que se denomina prevalencia de tabaquismo, porcentaje de la población. Tenemos ahí una franja etaria de 35 a 49 años, el 26% de los que están dentro de las edades entre 35 a 49 años, 26% varones, hombres y 16% mujeres. Entre las edades de 50 a 64 años, 23 hombres, 22 mujeres y más de 65 años, 22 hombres y 11 mujeres. Trasladamos para una lectura más técnica al doctor Allende. Cuando hablamos de prevalencia de tabaquismo, ¿a qué básicamente nos referimos, doctor? Generalmente la prevalencia tomó como una fotografía de cómo se distribuyen los fumadores, de acuerdo en este caso al sexo, ¿verdad? Hombres, mujeres. Los varones siguen fumando más que las mujeres en Paraguay, pero esa diferencia se va acortando, ¿verdad? En un momento determinado de la historia. Y en este caso son datos nacionales, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la prevalencia, es como tomar una fotografía. Es muy importante recordar que justamente para justificar intervenciones en el área de salud pública también se midió el consumo en adolescentes. Hay una encuesta que se hizo justamente a partir del programa de tabaquismo del 2003. Se trabajó con 25 establecimientos educativos de la capital. Se tomaron 1.300 casos en aquella oportunidad y se volvió a controlar en el 2008, 5 años después, con más casos, más de 3.500 casos, si mal no recuerdo, y se vio que hubo un ligero descenso en el consumo de adolescentes vinculado sobre todo a dos elementos. Uno, a la puesta en vigencia de la ordenanza de prohibir el fumar en espacios cerrados, lo que disminuyó la exposición al humo del tabaco de los adolescentes, y también al hecho de que se dejó de regalar cigarrillos como souvenirs, porque yo recuerdo, cuando mi primera fiesta de 15 años, el souvenir eran 3 cigarrillos dentro de una cajita repujada con el nombre de la quinceañera. Entonces, y los promotores de casas o de empresas tabacaleras regalaban en las discotecas, en los restaurantes, en los bares, cigarrillos como muestra, como prueba, ¿verdad? Entonces eso se disminuyó y eso fue lo vinculado, sin que eso implique de que realmente haya una política nacional de protección en relación a la exposición al tabaco, ¿verdad? Y de eso podemos hablar porque justamente el convenio marco con la Organización Mundial de la Salud se basamenta en 6 pilares que los países deben poner en práctica, ¿verdad? Y justamente el tema vinculado al programa de hoy, que es lo impositivo, es el 6º pilar, que es el hecho de levantar la tasa impositiva como para regular la compra y el consumo en forma simultánea, ¿verdad? Bien, volveremos sobre ese tema. Quiero compartir con ustedes la placa que hace a la tasa de mortalidad. Ustedes pueden observar en su pantalla justamente la tasa de mortalidad cruda por cada 10.000 habitantes. Y tienen ahí infarto de miocardio en hombres y mujeres, otras enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, neumonía, después tenemos cáncer de pulmón y EPCO, que sería básicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Bien, quiero ahora poner en perspectiva esto y para los panelistas, porque la salud pública deciden los políticos. La tasa impositiva, es decir, el impuesto, el porcentaje del impuesto, deciden los políticos. Hoy tenemos políticos metidos, empresarios del sector tabacalero,
dentro de ese escenario de decisión política. ¿Cuál es la salida ante esta situación? Karina, Juan Pablo. Bueno, en primer lugar, Francisco, creo que yo felicito la iniciativa de este programa porque tenemos que entender esta medida y este proyecto de ley como una política de salud pública. No solamente para recaudar dinero, sino para salvar vidas. O sea, vamos a salvar vidas y vamos a recaudar más para generar más políticas de salud. O sea, si no entendemos así, finalmente podemos descontextualizar de los objetivos finales que tienen este tipo de proyectos de ley, que tendríamos que fijarnos en experiencias regionales que otros proyectos de este tipo también se están trabajando y hay avances en lo que tiene que ver con políticas de salud para la población. Digo esto porque si no, lo que prima finalmente es el interés del lucro, el interés particular de ciertos sectores empresariales y claro, ellos se posicionan defendiendo su interés. Si nosotros lo colocamos desde esta otra perspectiva, entendiendo que es una política de Estado, es una política de promoción de la salud, de prevención de más muertes evitables por el tabaco, creo que es otra dimensión de análisis donde, bueno, el sector afectado va a tener que comprender de que la vida está primero antes que su ganancia o su lucro. Juan Pablo. Yo diría también una cuestión que a mí en lo particular me pareció bastante nefasto el proceso de campaña mediática que hicieron a través de unas publicidades por parte de la empresa mayoritaria en el ámbito del tabaco, diciendo que iban a muchas familias a perder fuentes de trabajo y todo lo que vino por añadidura en esa campaña comunicacional. Yo creo que en realidad también cuando no tenemos esa mirada de conciencia social, ni siquiera por compasión, sino por la propia capacidad de entender de que si no destinamos cierta parte de nuestra ganancia, nuestra riqueza, justamente a estos sectores más vulnerables, las cosas van a venir en contra nuestra nada más, por inercia propia en ese sentido, Francisco. Lo que sí yo creo que también es importante entender más a profundidad lo que decía Karina recién. Lastimosamente manejamos muy mal las comunicaciones en relación a estos temas tan importantes. O sea, lo que pasó esta semana en relación al tema de este aumento del impuesto al tabaco genera un 45% de tan solo 1.500 guaraníes por cajetilla. Eso hay que justamente multiplicarlo en ese sentido, Francisco, y entender de que toda esa totalidad de dinero que se va a juntar con esta pequeña suma que se hace también al impuesto del 40% como tal, va 45% a salud, 45% a educación y un 10% a las CODENIS. O sea, se piensa justamente en ese menor que necesita ser asistido también con este aumento como tal. Y algunos números que me parece importante destacar justamente que salieron publicados, con el aumento de un 20% nada más, nosotros hemos duplicado esta semana en un 40%, se van a evitar en un año 1.003 muertes, por ejemplo, se van a evitar 2.953 infartos, eventos cardíacos, se habla también de 423 nuevos cánceres, y esto hay que duplicar, o sea, es una cuestión importante la que se ha dado y me parece, y me sumo a lo que decía Karina, el tema de que podamos tocar hoy en Visión País este tema es bastante importante. A la vuelta de la pausa estaremos hablando también de la incidencia en el área justamente económica cuando el porcentaje del impuesto es tan bajo. ¿Y por qué digo el porcentaje del impuesto es tan bajo? Porque Paraguay, comparado con los países de la región, casi la mitad o menos de la mitad en términos porcentuales se cobra bajo la figura de tasa impositiva al tabaco. De todo eso estaremos hablando en los próximos bloques. Brevísima pausa. La ley del tabaco decíamos, entre lo impositivo y la salud pública, que son las dos miradas que estamos haciendo desde Visión País. Se incorpora en este bloque el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, analista económico. Muy buenas noches, doctor Silvero, y gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Bien, hablábamos en el bloque anterior, doctor Silvero, respecto de
la salud pública, es decir, la relación entre el tabaquismo y la salud pública. Pero hay también un factor económico. ¿Cómo tendríamos que entender ese factor económico cuando hablamos del tabaquismo, del impuesto al tabaco en el contexto paraguayo? Hay que tener en cuenta que las cuestiones tributarias se rigen por disposiciones legales y que hay una ley de la Nación que es del año 2006 por la cual se aprueba el convenio marco establecido a nivel global por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la epidemia del tabaquismo. Y en ese convenio marco, que es también ley de la Nación, se establece claramente que el impuesto al tabaco debe subir por encima de la media regional a los efectos de desestimular el consumo, porque está demostrado que a mayor costo en la compra de los cigarrillos, sobre todo la parte más sensible de los consumidores ya adictos, que son los púberes y los adolescentes, reducen su consumo. Bueno, en materia impositiva lo que hay que decir es que Paraguay hace exactamente lo contrario que lo establecido en la ley 2969 del año 2006, que es ley paraguaya por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la ley de la OMS o el convenio marco. Y allí dice claramente que mientras la imposición siga siendo muy baja, y Paraguay está cobrando impuestos al tabaco solo en el 16%, teniendo en cuenta que en los países de la región la imposición va del 60 al 70%, podemos decir con todas las letras que en Paraguay oficialmente se fomenta el consumo del tabaco por vía legal y por vía tributaria. Esto es grave, realmente grave. Es un dato que no es menor, que se incorpora justamente en este análisis. Imagínense, si estamos hablando desde lo que plantea el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, digo bien, del 60 a 70 a nivel regional, hoy estamos al 16 y hay una ley que está vigente, entre comillas, ¿verdad?, que habla que tiene que ser más de la mitad en comparación con lo regional. ¿Cómo entender entonces, digamos, este nuevo proyecto de ley que se está, digamos, analizando en el Congreso Nacional, doctor Silvero? Y que es una ley que va en contra de otra ley que tiene vigencia. Lo que pasa en términos de ordenamiento jurídico es que el Congreso, legalmente hablando, puede sancionar una nueva ley que incluso derogue la anterior. Es decir, no se puede decir que solamente por razones estrictamente legales el gobierno está procediendo mal, en este caso el Congreso, ¿verdad? Pero lo que se puede decir claramente es que mientras el Ministerio de Salud se esfuerza por hacer conocer los efectos adictivos del exceso en el consumo del tabaco, porque mata no solamente al que lo consume en exceso, sino también a la persona que está siempre con él, el Ministerio de Salud desalienta, oficialmente hablando, el consumo del tabaco, pero el Ministerio de Hacienda lo fomenta con apoyo del Congreso. Es decir, habría que ponerse de acuerdo. Las políticas públicas en Paraguay en ese sentido están vergonzosamente en contra una de la otra y viceversa. Veamos la placa que tiene que ver con un estudio del año 2015. Decíamos, el tabaco, digamos, de alguna manera tiene como el consumo del tabaco tiene como destino final la muerte, pero la muerte lenta. Ustedes tienen ahí en su pantalla, el cigarrillo durante el año 2015 fue responsable de 3.354 muertes. Inclusive si vemos la otra placa, ustedes van a ver que cada año el tabaquismo es responsable de 22.386 eventos. ¿Qué son los eventos? Y tienen que ver con básicamente infartos, enfermedades cardiovasculares, digo bien, nuevos diagnósticos de cáncer por año y por supuesto lo que estábamos definiendo también como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor Allende, estos datos, más que, digamos, preocupantes, son alarmantes. ¿Qué pasa con la política de salud pública referida al consumo del tabaco en Paraguay? Bueno, yo creo que justamente el doctor Ricardo fue muy claro.
en esta disrelación que existe entre el deber ser y lo que realmente estamos haciendo como Estado paraguayo. Yo quiero dar números a eso, ¿verdad? De hecho, ya en el primer bloque habías hablado de cuánto gasta el país en resolver esos eventos de salud que se mencionan en estas placas, ¿verdad? Y el costo es de 1.5 billones de guaraníes al año, ¿verdad? Y eso hablando solamente de costos directos. El otro dato que diste, y que no es un dato menor, es que sumando las muertes de las personas que fueron afectadas por el tabaco, en un año, la pérdida de años de vida es de más de 88.000 años de vida por año que se pierden a raíz de eventos evitables. Y eso es un dato importante porque es una forma de cuantificar la discapacidad y los años de vida perdidos por enfermedades crónicas, como bien mencionaste. Si a eso le sumamos los costos indirectos, por lo que esa persona que fallece precozmente deja de producir, realmente el costo para el país es incuantificable. Y lo que se recauda hoy en materia impositiva por el tabaco, ¿verdad? Por la venta del tabaco, responde a un 20% nada más de ese gasto. Entonces, evidentemente, estamos desfinanciados en ese punto y es materia que hoy se está discutiendo justamente en el Parlamento, ¿verdad? ¿Cómo resolver esa disputa entre lo que usted planteaba, doctor Silvero, la disputa entre el Ministerio de Hacienda por el lado de la recaudación y el Ministerio de Salud por el lado del problema para la salud pública? Y eso se resuelve en el gabinete económico. El gobierno, en términos amplios, es decir, incluyendo los tres poderes del Estado y las entidades descentralizadas, no pueden hablar en lenguaje contradictorio, diciendo, por un lado, cuidado con el tabaco porque mata, y por otro lado, fomentemos el consumo del tabaco. Es decir, ese es un error de política pública, de política económica en general y de política tributaria en particular. Y quiero dar un dato que es alarmante. Toda la recaudación tributaria del tabaco asciende a unos 70 o 75 millones de dólares. Los costos del Ministerio de Salud, solamente los costos directos, es decir, la gente que realmente se enferma y muere, no de los otros eventos, porque hay enfermos que no mueren pero quedan prácticamente inhabilitados, ¿verdad? Bueno, el costo de la salud o el costo del tratamiento directo de aquellas personas que están ya en la recta final es 5 veces mayor que la recaudación tributaria. Es decir, lo que se cobra de impuestos no sirve ni siquiera para cubrir ni la mitad de los costos ocasionados y hablamos solamente de costos directos. Si incluimos el costo indirecto también, la relación es de 1 a 10. Se recauda 1, pero se gasta de parte del Ministerio de Salud 10. ¿Qué desafío tiene el nuevo presidente que va a asumir el 15 de agosto? ¿Cuál es la decisión que debe tomar para reorientar y corregir estos grandes defectos de la política pública referida a la ley del tabaco, Karina, Juan Pablo? Bueno, en primer lugar, el primer desafío que tenemos como país es observar cuál es el comportamiento de la Cámara de Diputados en relación a esta nueva propuesta. En segundo lugar, tomando lo que decía el doctor, si entiendo bien, quiere decir que ni siquiera con este avance que estamos logrando llegaríamos a cumplir la expectativa de lo que se debería llegar a cobrar en algún momento como país el impuesto al tabaco, ¿o me equivoco, doctor? Quisiera decir lo siguiente, aunque pongamos el mejor escenario, y es que la imposición al tabaco sea del 35%, no lograríamos cubrir el costo de la salud de los que están radicalmente enfermos por el exceso en el consumo del tabaco. Pero no solamente eso, aunque lleguemos a 35%, estamos solamente a nivel de la mitad de lo que cobran Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Es decir, que hay espacio suficiente todavía para las ganancias o para la renta empresarial de los grupos involucrados y aparte de eso, hay todavía mucho margen para el contrabando, que es lo que parece preocupar a algunos representantes del tabaco. Ahí sí, Francisco, retomo tu planteamiento del bloque anterior, cómo finalmente grupos de interés comercial, empresariales, marcan la pauta de una política de Estado, ¿verdad? O sea, aunque
pensamos que es un avance lo que se está logrando en el Senado, nos damos cuenta y podemos evidenciar que ni siquiera es lo que debería darse, justamente la presión y las campañas mediáticas que se instalaron en este tiempo en contra de esta ley. Se me ocurre un calificativo, Juan Pablo. Ante esta tragedia, ¿qué queda entonces? Si tuviese la respuesta, Francisco, yo creo que hubiese sido interesante también plantear a las autoridades como tal. Yo creo que más que nada pensar y esperar que también tengamos una ciudadanía mucho más comprometida, mucho más preparada a salir a las calles, a reclamar, muchas más organizaciones de la sociedad civil dedicada también al ámbito de la salud, a poner esto en una posición pública, a ser cautelosos también, creo yo, en la decisión, como decía Karina, de los diputados próximamente en relación a este tema. Y en ese sentido yo también entiendo la postura del doctor Ricardo, que habla justamente de cómo está la región, o sea, 60, 70%, pero lograr en cierta manera un 40% en esta lucha particular, creo que es un paso que se debe ganar para luego seguir sumando más pasos al respecto, Francisco. Quiero volver sobre ese tema justamente y poner en perspectiva la vuelta de la pausa, porque más allá del paso que demos, hay cuestiones que realmente aún son preocupantes, porque uno de los sectores más sensibles en términos de demandas ciudadana y probablemente demanda histórica por parte del Estado es justamente el de la salud pública, para que otros simplemente se beneficien más. Y lo que decíamos en el bloque anterior, con el agravante de que varios empresarios del sector tabacalero van a estar ingresando hoy en el escenario de decisión política, como es un curul o más de un curul en uno de los poderes del Estado, el poder legislativo. Brevísima pausa. Qué complejo realmente el análisis de la ley del tabaco. En este bloque queremos ocuparnos también de otro factor o de otra variable, si ustedes quieren, que tiene que ver con el contrabando del cigarrillo, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, porque en relación con el volumen que produce Paraguay, en realidad hay un porcentaje ínfimo que consume el mercado nacional. Más bien, el volumen de producción apunta, digamos, para fuera del país. ¿Bajo qué figura? Que es otra cuestión. ¿Qué nos diría al respecto? Que el aparato de producción y de distribución de tabacaleras en Paraguay es en una proporción exponencial muchísimo mayor que la capacidad de consumo en Paraguay y mayor que la capacidad de consumo de Brasil. Pero lo que hay que decir también es que de todo el mega contrabando que sale de Paraguay en dirección a Brasil, la mitad es cigarrillos. Y a nivel mundial, a pesar de ser tan pequeño nuestro país, para que veamos el poder de las tabacaleras, Paraguay cubre el 12% del consumo mundial de cigarrillos ingresados de contrabando en los diversos países del mundo, ¿verdad? Es decir, que hay un aparato de producción y de distribución poderosísimo. ¿Y por qué no hablamos claramente, verdad? El jefe del Poder Ejecutivo está directamente involucrado con una de las tabacaleras más poderosas del país, de la región y del mundo. Ahora, doctora Allende, sí, todos estos problemas que genera el consumo del tabaco para la salud pública, ¿se podría de alguna manera tomar como referencia algún escenario internacional? No sé si la palabra es de combate, digamos, pero de reducir considerablemente, porque siempre habrá adictos, ¿verdad?, al consumo del tabaco, pero ¿hay alguna experiencia que nosotros podríamos considerar para nuestro país, teniendo en cuenta que el 15 de agosto asume un nuevo gobierno? Claro. Eso se puede responder justamente en los términos del convenio marco, que en nuestro país, como dijo el doctor Rodríguez Silvero, es ley, es ratificada desde el 2006, ¿verdad? Hay países que lograron trabajar los 6 puntos que establece este convenio marco. Uno de ellos justamente es ofrecer servicios de cesación tabáquica para los fumadores y los adictos al tabaco. Otro es informar a la población sobre los riesgos del consumo, ¿verdad?
que pasaba por justamente poner en las cajetillas estas imágenes que son repulsivas. Es una de las estrategias del warning, como dicen ellos, que es la advertencia. Por otro lado está el hecho de reforzar todos aquellos mecanismos legales para regular la propaganda. Entonces, y no exponer a la gente a la propaganda, sobre todo a jóvenes y a hombres en edad productiva de la vida que son en este momento objeto de promoción para las tabacaleras, ¿verdad? Sí hay experiencias exitosas en Europa, sobre todo, en países que lograron reducir drásticamente las enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, aplicando todas estas medidas que mencioné. Y bueno, nosotros acá en Paraguay en realidad el Ministerio hace su esfuerzo. El programa de tabaquismo hoy es parte de un programa de enfermedades crónicas. Ahí yo creo que hay un retroceso en materia de políticas públicas porque saca la atención sobre el tema del tabaco. Yo creo que eso hay que revisarlo en este periodo que se viene. Una recomendación justamente de las nuevas autoridades que vuelvan a posicionar este problema porque de hecho tendemos mucho a fragmentar el Estado. Pero el programa de control del tabaco apunta a uno de los problemas principales, los números lo avalan, de salud pública en nuestro país. Es una causa con evidencia que lo sustenta de muerte prematura, de años de vida perdidos y de un gasto gigantesco en materia de salud que bien podría estar destinándose a otras estrategias promocionales y preventivas en nuestro país. Sí, Juan Pablo. Y brevemente nada más para complementar lo que decía el doctor Allende. Yo creo que en el Paraguay también tenemos que mirar cómo está justamente ese control en torno al tabaquismo. Creo que de un tiempo a esta parte la gente dejó de fumar en lugares públicos porque está prohibida esa ordenanza, con una ordenanza justamente municipal, y eso creo que es extendido a todo el país. A mí me tocó la experiencia y justamente escuchaba lo que planteaba el doctor Allende, vivir en el año 2005 en Francia. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, me imagino que conoce también esa experiencia. En el año 2005 salió una ley, desde el 1 de enero del 2005, donde se prohibía fumar en los trenes públicos. Es una cuestión muy habitual que se daba no solamente, creo que en Europa, sino en todas las partes del mundo. Y fue sorprendente cómo con una regulación como esa se evitó justamente el consumo del tabaco como tal en lugares públicos. Y creo que también es importante recordar para las nuevas generaciones que capaz no recuerden eso, en los aviones se podía fumar anteriormente, sí. En los cines se podía fumar. En los lugares públicos se podía fumar. O sea, como que existió una evolución también del tema, pero que se necesita ser reafirmado en el tema de un mayor control. ¿Cómo están las instituciones para poder generar ese trabajo de mayor control? Creo que también es un poco la pregunta que me gustaría después hacerle al doctor Allende y al... En la perspectiva que plantea Juan Pablo, Karina, nos está hablando, digamos, de un desafío para el sistema educativo. O sea, lo que a nivel de diseño curricular existe, y hablo con conocimiento de causa porque conozco, es muy light, ¿no? O sea, a ver, no se presenta el consumo del tabaco a partir de estos datos, no hay realmente, digamos, argumentos contundentes que demuestre de manera convincente cuáles son las consecuencias de aquel que fuma, por ejemplo, ¿no? Y nadie está planteando eso. Entonces, dentro de lo que, porque hablaba un poco, las leyes de alguna manera regulan el objetivo final es la regulación de la conducta, pero si eso no va acompañado, digamos, de un sistema educativo y que desde pequeños básicamente tenemos que educar, ¿qué nos resta? No, y fundamentalmente, Francisco, poder darle y colocar la problemática en el lugar que corresponde. Es una adicción y genera una muerte no solamente en la persona, sino también en un entorno inmediato. Y colocarlo desde esa perspectiva se hace que se desnaturalice, porque convengamos que también esto mismo que decía Juan Pablo, realmente si uno hace un ejercicio de memoria, era natural. O sea, uno ve fotos de hace un tiempo atrás y ve una mamá con su hijo con un cigarrillo, y después se empieza a generar, creo que una campaña fuerte también de visualizar desde políticas de Estado, desde la propia Organización Mundial de la Salud, instalar la problemática. En nuestro país yo creo que tenemos mucho todavía que hacer en esa deconstrucción de lo que significa el tabaco en nuestras familias. También es cierto que el sistema educativo hoy tiene otras adicciones
que están llamando y generando un estado de alerta. Me imagino que el doctor Allende también puede ayudarnos en eso, pero digamos, nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes están hoy vulnerables a una serie de otras sustancias que también vulneran la posibilidad de pensar incluso en un futuro por parte de esas generaciones. Doctor Rodríguez Silvero, para entender, porque por un lado se plantea casi como una panacea aumentar el porcentaje del impuesto al tabaco en términos de recaudación. Vamos a tener una mejor recaudación, vamos a destinar X% a salud, otro X% a educación, otro X% a la municipalidad, ¿verdad? Sí, entonces uno dice como, qué bien, esto vamos a solucionar los problemas que tenemos. Sin embargo, los datos que estamos dando a conocer, ¿cómo entender, por un lado, esa recaudación y por otro lado, todo el perjuicio, digamos, a la sociedad y particularmente a la salud pública? Estoy de acuerdo. La cuestión impositiva es solamente una partecita del problema. Tendríamos que tomar medidas en conjunto, por lo menos esos 5 criterios establecidos por el convenio marco, que son también ley de la nación. Y no nos olvidemos que aunque nosotros logremos por ley llegar a una suma óptima de presión tributaria que oscile del 30 al 40%, que ya sería una gran conquista, ¿verdad? Igual no nos olvidemos que hay leyes vigentes que no se cumplen en el Paraguay, ¿verdad? La evasión tributaria sigue siendo gigantesca, a pesar de que las leyes establecen que el impuesto debe ser pagado y cobrado, es decir, es una imposición. No obstante, el 40% de la recaudación se pierde a consecuencias de la evasión tributaria, lo que significa que hay que cobrar 100, pero apenas se pueden cobrar 60. Es decir, aunque tengamos la suerte de elevar la imposición al tabaco, bien puede ocurrir que ese porcentaje del 40% igual siga sin ser recaudado, ¿verdad? Es decir, hay un montón de detalles a ser tenidos en cuenta y la cuestión psicosocial es determinante. Si nosotros seguimos permitiendo que en la televisión se esté haciendo propaganda para el consumo de cigarrillos, y es lo peor que podemos hacer. Y a pesar de eso también, y eso hay que decirlo claramente, nuestras leyes, a pesar de su incumplimiento, también necesitan ser coherentes entre sí. Por ejemplo, las disposiciones de salud con las disposiciones de Hacienda en materia de tabaco, pero también hay que ver que acá se prohíben tajantemente consumo, distribución y producción de marihuana, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esa es una sustancia que a los propósitos médicos puede ser muy útil para la gente enferma de ciertas dolencias, ¿no? O de ciertas enfermedades. En otros países, incluso los países más desarrollados del mundo, el consumo de la marihuana, eso está establecido legalmente y se puede comprar en las farmacias. Acá cerca, en el Uruguay, marihuana se puede comprar legalmente, ¿verdad? Entonces nosotros acá estamos literalmente combatiendo ferozmente el cultivo de la marihuana, a pesar de que nuestros campesinos realmente dependen también de esos ingresos, bien sabiendo de que es una sustancia curativa que bien administrada puede ser también de mucha utilidad para la salud, ¿verdad? Yo no hablo de otras drogas que sí son peligrosísimas, también esas drogas nuevas que están consumiendo nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Eso es terrible, pero la marihuana, ahí hay que repensar un poco, y ese es un mensaje dirigido al Congreso, de que hay motivos suficientes también para legalizarla, ¿no? Sin lugar a dudas. Vos tenías una pregunta, si podría recordarle al doctor Iván Allende. No, ¿cómo están justamente los trabajos en relación a la prevención y también en relación a justamente despertar esta conciencia con los recursos y presupuesto que tienen, Francisco? Bueno, justamente hay mucha debilidad. Yo no quiero que quede colgado lo que Ricardo acaba de plantear, porque creo que amerita todo un programa, Francisco, de hablar del tema que planteó Ricardo en relación a la marihuana versus el tabaco. Mencionar también de que este tipo de situaciones, así como lo planteó Karina, de lo vulnerable que está nuestra población a situaciones de adicción, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la gran escalada de violencia urbana que estamos viviendo, ¿verdad? Y que se hace muy patente también alrededor de las entidades educativas, el consumo de crack, el del chespi, ¿verdad? Que son residuos en realidad de otras drogas que se utilizan justamente para captar consumidores, y personalidades adictivas. Entonces es importante que realmente se revisen
y se integren y se coordinen las políticas de Estado. O sea, lo de salud no puede vincularse de educación desde ningún punto de vista. Claro. Además son dos fuerzas políticas que integran a otras políticas en los territorios. Y eso es importante porque hay que bajar al territorio para enterarnos de cuál es la dinámica de las poblaciones, para poder entender cuáles van a ser las intervenciones más costo efectivas en materia de salud y también más, que tengan mayor costo-beneficio. Entonces, hay una brecha gigante en materia de promoción de la salud y de estrategias preventivas. Y bueno, veremos si en estos 5 años nosotros logramos volver a poner puntos sobre las IES en esa materia, ¿verdad? Bien, me queda poquísimo tiempo en términos futbolísticos. El balón ahora pasó, digamos, al campo de la Cámara de Diputados y un dato que no es menor. En diputados hay un alto porcentaje que deja la Cámara el 30 de junio. Vale decir, esos son los que van a decidir si finalmente ratifican su versión de diputados o finalmente ratifican la versión del Senado. La versión del Senado sería, digamos, el piso 30, el techo 40. Diputados, el techo es 22, tengo entendido. 40 segundos para Karina y 40 segundos para Juan Pablo. Ante ese escenario, ¿qué esperamos? ¿Qué diríamos a una de las cámaras del Congreso Nacional en esta cuestión que hace a la muerte de varios ciudadanos y al problema que genera en la salud pública del país? Bueno, primero y principal, creo que el mensaje es que den un gesto a este país, que den un gesto independientemente a sus intereses personales, a sus intereses futuros, a sus intereses sectoriales, que den un gesto de esperanza para las nuevas generaciones y para trabajar efectivamente en un país donde valga la pena vivir y se respete lo básico que es la vida. Juan Pablo. Yo diría más que nada también, esperemos que en esta oportunidad salgan esas personas afectadas por, lastimosamente, el tabaquismo. Hablábamos de números, hablábamos justamente de esa realidad. Esta podría ser una interesante oportunidad que salgan a la luz pública a explicar justamente cómo afecta este mal a nuestro país. Y la otra cuestión que quería agregar, no se puede estar en el campanario y en la procesión en relación a ser dueño de un negocio y también regir las políticas públicas de un país, Francisco. Un análisis final en un minuto, doctor Rodríguez Silvero. Sí, yo quisiera compartir una reflexión con los diputados. Algunos de ellos a lo mejor nos están viendo, ¿verdad? Hay que pensar que la adicción al tabaco no es un problema de terceros que viven en otra parte y lejos de nosotros. Al contrario, es un problema que nos circunda. A lo mejor es un hermano, a lo mejor es un pariente bien cercano, a lo mejor no son nuestros hijos. Gente que ya está adicta y que ya está incluso en tratamiento médico intensivo, ¿verdad? Seamos conscientes de que estamos hablando de un problema que aqueja a una parte considerable de la población de nuestro país. Me han dicho que 10 paraguayos están muriendo diariamente a consecuencias del exceso en el consumo del tabaco. Entonces, una llamada de advertencia. Estamos decidiendo la salud, no de los demás lejos y que viven en otro lugar, sino nuestra salud, la de nuestros parientes y amigos. Doctor Allende, ¿una reflexión final? Bueno, sumarme a estas expresiones y decirle justamente a los diputados que van a dejar la Cámara, así como dijo Karina, tengan un gesto para con la gente que les votó, ¿verdad? Dejen su huella, señores. Hay que pedirles que dejen una huella indeleble que va a permitir que nosotros empecemos a saldar esa brecha que tenemos hoy en materia de políticas públicas contra el tabaco y las muertes que produce el tabaco en nuestro país. Y qué mejor oportunidad para los señores diputados nacionales que dejarán la Cámara el próximo 30 de junio, tomando conciencia justamente respecto de esta problemática que estuvimos desarrollando durante nuestro programa. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, por colaborar con nosotros. Ha sido un gusto. Muchas gracias, doctor Iván Allende, por colaborar con nosotros. Bien, gracias Karina, gracias Juan Pablo. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. La ley del tabaco entre lo impositivo y la salud pública ha sido el tema de análisis en Visión País. Estuvieron como invitados el doctor Iván Allende,
médico, y el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista. Realmente las dos aristas, tanto desde el punto de vista de la salud pública, describió y explicó de manera magistral el doctor Iván Allende las consecuencias precisamente que acarrea el consumo del tabaco para la salud pública. Y lo que decíamos también durante el desarrollo de nuestro programa, enfatizamos esto, de que el tabaco, el consumo del tabaco, digo bien, mata, pero mata lentamente. Y eso representa para el Estado paraguayo un alto costo que no se cubre, lo que decía justamente el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, que no se cubre con el porcentaje que hoy básicamente paga porcentualmente bajo la figura de la ley del tabaco. Lo cierto y lo concreto es que la semana pasada la Cámara de Senadores ratificó su posición de que como mínimo pase del 16 al 30% el impuesto al tabaco como piso y como techo el 40%. Aquí es importante recordar lo que nos señaló el doctor Rodríguez Silvero, que a nivel regional es entre el 60 y 70%, y nos hablaba también de una ley del año 2005-2006 que está vigente y de que precisamente en esa ley se prescribe que el porcentaje del impuesto no puede ser por debajo de la media regional. Es decir, no podría ser menos del 30%. Eso sin necesidad de ninguna ley, ¿no? Sin embargo, hoy estamos discutiendo de que a ver si la Cámara de Diputados, que finalmente es la Cámara que va a decidir si se pasa del 16% al 30% o al 40%. Lo cierto y lo concreto es que no podemos seguir en Paraguay con el porcentaje del 16%. Esperamos que los miembros que conforman la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tomen conciencia de esta problemática de la salud pública y del alto costo que representa para el erario público la atención de los enfermos a consecuencia del consumo del tabaco. Estaremos expectantes de que la Cámara de Diputados demuestre patriotismo. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.